Para concluir con esta primera aproximación a la oración adjetiva, vamos a centrarnos ahora en una construcción también adjetiva, pero en este caso no introducida por un nexo, sino simplemente por la propia forma verbal, en este caso el participio. Tal y como ya vimos en videotutoriales anteriores, un infinitivo era un sustantivo verbal. Es un verbo, pero al mismo tiempo es un sustantivo. Y por tanto no era necesario que nos lo introdujera un nexo para tener una oración subordinada sustantiva. Pues en el caso del adjetivo va a pasar lo mismo. Vamos a tener un participio, que es una palabra que tiene una doble naturaleza. Por una parte es un adjetivo y por otra parte es un verbo. La propia desinencia del participio nos va a permitir encontrar esa concordancia de la que hablábamos cuando nos referíamos al antecedente. Fijaos como, por ejemplo, enfadada sería el verbo, aquí tendríamos sería el verbo y el participio. Vemos que esta terminación nos permite determinar que su antecedente es hija, es decir, la concordancia se da sin ningún problema. No es necesario ese nexo relativo, ese pronombre relativo o ese adverbio relativo para establecer esa relación. Entonces el procedimiento será el mismo que hemos efectuado con las demás oraciones. Hemos marcado el primer verbo, que es enfadada, el segundo verbo será encerró, no vamos a encontrar nexo y acotaremos la oración. Pues comenzará con el participio. Entonces, mi hija enfadada con su madre se encerró en su cuarto. Encerró sería el verbo principal, mientras que enfadada sería el verbo subordinado. Una vez que ya tenemos preparada la oración, pasamos a efectuar su análisis. En este caso vamos a ver que se va a comportar como una oración subordinada adjetiva con antecedente, ya que hemos visto que existe esa concordancia y por tanto hija aquí ya estaría actuando lógicamente como antecedente del participio enfadada. Si el verbo principal se encerró, entramos a analizar por el verbo principal, haríamos la primera prueba. Mi hija enfadada con su madre se encerró, mis hijas enfadadas con su madre se encerraron. Luego, mi hija enfadada con su madre va a ser el sujeto y el resto va a ser el predicado. En este caso, pues tendríamos un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado verbal, cuyo núcleo es el verbo encerró. Analizaremos el sujeto y fijaos que es una construcción totalmente similar a la adjetiva con antecedente. Estamos dentro de un sintagma nominal. Recordad que las adjetivas, una gran parte de las adjetivas, van a estar siempre insertas dentro de otro sintagma. Y recordad que la función de la oración adjetiva no tiene por qué coincidir con la función del sintagma en el que se encuentren insertas. En este caso tendríamos una proposición subordinada adjetiva, complemento del núcleo, complemento del nombre de hija. Se encerró en su cuarto. Terminaríamos de analizar el predicado. El verbo será encerrarse, será un verbo pronominal, o el se haría función de pronominal. Encerrarse sería un sintagma preposicional, complemento de régimen. Viene exigido por el verbo, en este caso sería núcleo, y sintagma nominal término. Una vez que hemos terminado de analizar lo que sería la oración principal, sujeto y predicado, volvemos otra vez a la oración subordinada. Como ya está acotada, entramos a través de su verbo y volvemos a iniciar el proceso de la oración simple. Volveríamos otra vez a encontrar haríamos las pruebas del sujeto, el predicado. En este caso todo va a ser sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo verbo va a ser el participio. Y con su madre, en este caso, volveríamos a tener un sintagma preposicional, complemento de régimen, porque viene exigido por el verbo. Yo siempre que me enfado con alguien.
Bien, fijaos cómo este tipo de construcciones van a dar pie a la que tenemos a la derecha. Si modificamos esa construcción de participio, su posición en la oración, fijaos cómo en este caso enfadada con su madre está más allá del verbo principal. Tenemos el verbo principal aquí y en este caso esta construcción la tenemos pues eso, más allá del verbo principal y alejada de mi hija. En este caso lo que nos vamos a encontrar realmente va a ser una construcción en función de complemento predicativo del sujeto. Vemos que va a seguir existiendo esa vinculación con hija, porque recordad que esto sigue siendo femenino, singular, y nos damos cuenta que esa es la concordancia que nos establece el participio. Haríamos la prueba de la concordancia, la primera prueba. Mi hija se encerró en su cuarto enfadada, mis hijas se encerraron en su cuarto enfadadas con su madre, y entonces vamos a ver que mi hija sería el síntoma nominal sujeto, mientras que el resto será, esto será síntoma nominal sujeto, el resto será síntoma verbal, predicado verbal. Pero en esta prueba número 1, mi hija se encerró en su cuarto enfadada, mis hijas se encerraron en su cuarto enfadadas, vemos que existe esa concordancia, la concordancia propia del complemento predicativo. Por tanto, vamos a tener aquí una proposición subordinada adjetiva de complemento predicativo del sujeto, que se analizaría exactamente igual. Luego ya una vez que pasamos al análisis ya particular, los complementos serían los mismos. Pero fijaos la importancia que tiene el hecho de que nos encontremos con esta construcción antes o después del verbo principal. De esta manera, si la tenemos contigua al antecedente, la forma habitual del análisis es la de una oración adjetiva de complemento el nombre, sin más, mientras que cuando esa construcción de participio se encuentra alejada, tiene entre el antecedente y entre el antecedente del participio tiene el verbo, nos encontraríamos con una construcción de complemento predicativo.